Muy buenos días a todos mis hermanos. Es un gozo, una alegría tremenda el poder adorar a nuestro Dios nuevamente y damos gracias a Dios por cada uno de estos cánticos a través de los cuales podemos exaltar su nombre y aprender teología, aprender sobre la gloria de Dios, sobre los atributos de Dios, sobre su hermosura, su santidad. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie basada en el Evangelio de Mateo y estamos en el Sermón del Monte. Específicamente vamos a estar examinando hoy los versos 13 y 14 del capítulo 7. Mateo 7, versos 13 y 14. Abran su Biblia, por favor. Y este pasaje nos habla de una decisión importante, una decisión ineludible que toda persona debe tomar. Mateo 7, versos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amado Dios, damos gloria una vez más a tu santo nombre en esta mañana. Rogamos una vez más, Señor, que tú perdones cualquier pecado que hayamos cometido en tu contra a lo largo de esta semana. Y, Señor, que tú nos santifiques, que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, Señor, e ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Y, Padre, danos un corazón dócil, una mente dócil para poder recibir tu palabra, Señor, con gratitud, con gozo, reconociendo que es palabra de Dios, no palabra de hombre. Y permite, Señor, que no solamente podamos entenderla, sino que tú la apliques a nuestros corazones para que seamos transformados por ella. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados. Pueden ocupar sus asientos. Muchas gracias a todos. A lo largo de toda nuestra vida, usted y yo tendremos que tomar un sinnúmero de decisiones. Algunas serán decisiones triviales, ¿verdad? Serán decisiones sencillas, sin ninguna trascendencia. Por ejemplo, ¿con qué ropa me vestiré? Y yo sé que para las mujeres quizás eso parezca una gran decisión, ¿verdad? Pero en realidad es algo sencillo. ¿O qué voy a comer el día de hoy? Otras decisiones son un poco más importantes, por ejemplo, con quién me voy a casar, o qué tipo de carrera voy a estudiar, o en qué lugar voy a trabajar. Pero sin dudas, las decisiones más importantes son las espirituales, porque las decisiones espirituales determinan no solamente nuestra vida aquí y ahora, sino que tienen implicaciones eternas. El ministerio de todo predicador, el ministerio de todo hombre de Dios que proclama la palabra, es confrontar a las personas con las decisiones espirituales. Es guiar a las personas en las decisiones espirituales. Josué le dijo a los judíos que debían tomar una importante decisión en Josué 24:15. Dijo así: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Llama al pueblo a hacer una importante decisión. ¿A quién van a servir? Elías le pidió al pueblo que hiciera una decisión similar cuando les dijo en Primera de Reyes 18:21, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opciones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Siempre que nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, siempre que escuchemos la proclamación de la palabra de Dios, debemos tomar una decisión.
Y eso es precisamente lo que ocurre ahora en este hermoso pasaje que vamos a estar examinando el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo ha estado predicando un precioso sermón, un gran sermón. Y ahora ha llegado el momento crítico de la decisión y del compromiso. Jesús nos insta a tomar unas decisiones colocándonos ante una serie de alternativas. El Señor establece 4 alternativas entre las que debemos decidir. ¿Qué alternativas son estas? Bueno, en estos versos se evidencia que tendremos que escoger entre 2 puertas, 2 sendas, 2 grupos de personas y 2 destinos eternos. Vamos a ver en primer lugar las 2 puertas. Este es el primer punto, ¿verdad? Primero Jesús habla de las puertas. Y fíjense que Él dice solamente que solamente hay 2 puertas. No hay más, hay 2. Una ancha, la otra estrecha. La pregunta es ¿por cuál de ellas debemos entrar? Y voy a ver en primer lugar la puerta ancha. La puerta ancha. Está en el verso 13, dice, porque ancha es la puerta. Déjenme decirles algo. El gran peligro es que las 2 puertas tienen supuestamente el mismo destino. Ambas supuestamente deben llegar al mismo lugar, deben llegar a la presencia de Dios. Ambas se supone que deben dar acceso al cielo. Ahora, la puerta ancha es fácil de encontrar y es fácil de entrar por ella. ¿Sabe? Los judíos suponían que ellos entrarían al reino de Dios simplemente porque eran descendientes físicos de Abraham, y porque llevaban en su carne la marca del pacto, la circuncisión. Y basado en eso, basado a que eran descendientes de Abraham y que tenían la marca del pacto, ellos pensaban que todos ellos, sin excepción, entrarían al cielo. Pero Jesús, a lo largo de sus enseñanzas, dejó muy claro que ni el linaje físico ni los rituales ceremoniales los convertían en legítimos herederos espirituales de Abraham, porque Abraham fue salvo por la fe, no por las obras. Jesús, a lo largo de este sermón, confrontó el judaísmo y demostró que su religión, o que esa religión, no era la verdadera, y les dijo que en realidad el judaísmo los lleva a la perdición. En ese mismo verso. Por mucho que ellos ayunaran, oraran, dieran limosnas y obedecieran la ley de forma superficial, no serían capaces de alcanzar el estándar de justicia perfecto que Dios demanda. Recuerden una cosa, Jesús dijo, sean perfectos porque yo soy perfecto, dice el Señor. Para entrar a la presencia de Dios se requiere perfección. Y ninguno de nosotros jamás, mientras estemos en esta carne, podemos decir que hemos alcanzado esa perfección. Por tanto, lo que tenemos que entender es que este mensaje, este sermón del Señor Jesús es un sermón evangelístico. O sea, su propósito es evangelizar, es traer convicción en el corazón de los pecadores para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Jesús les dijo a quienes lo escuchaban en Mateo 5:20 que si su justicia no superaba la de los escribas y fariseos, escuche bien, no entrarían en el reino de los cielos. O sea, les dijo, no importa cuán justos ustedes crean que son, por muchas obras justas que ustedes crean que han hecho, nunca alcanzarán el estándar perfecto de justicia que Dios demanda. Así que con esas palabras, Jesús dejó claro que el nacimiento natural y que la religión hipócrita no les permitiría entrar al reino de Dios. Jesús
y la palabra de Dios dejan claro que nosotros necesitamos una justicia externa, una justicia que es superior, una justicia que ninguno de nosotros podría lograr, que es la perfecta justicia de Dios en Cristo. Es la única manera en que un hombre será perdonado, recibido y aceptado por Dios. Así que lo que Jesús está haciendo, amado hermano, en este sermón es dando evidencia de que la religión que ellos practicaban no era aceptable para Dios. La religión que ellos practicaban no era aceptable para Dios. ¿Sabe? Mucha gente cree que Dios va a recibir cualquier tipo de oración, y eso es un gran error. A lo largo de la Biblia, Dios deja claro que la única adoración que Él acepta es la que Él demanda y la que Él enseña. Ahora, existen solo dos religiones en este mundo. Estoy seguro que usted diga, no, hay muchas religiones. No, existen solamente dos religiones en el mundo. La religión del logro humano, que promueve la salvación por obras. Para poder llegar a la presencia de Dios tengo que ser más bueno, tengo que ser mejor, tengo que lograr mejores metas, tengo que hacer... Y la religión del logro divino, que proclama que la salvación es solo por gracia, mediante la fe en la obra perfecta de Cristo. Esas son las únicas dos religiones que existen. Los escribas y los fariseos promovían una religión de logros humanos. El judaísmo promovía una religión de logros humanos. Creían que su salvación dependía de sus obras morales, religiosas y ceremoniales. Mucha gente cree que su salvación depende de sus obras. Pero Jesús nos manda a entrar no por la puerta ancha, sino por la puerta estrecha. Vemos la puerta estrecha en el verso 13. Fíjense que Jesús dice, entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. ¿Sabe? El término entrar ahí es un verbo imperativo auristo en griego. Es un mandato. Es una orden del Señor. Jesús nos manda a entrar por esta puerta. Y ese mandato exige un punto de decisión para toda persona. Tenemos dos puertas, muchos entran por la puerta ancha, pero Jesús nos dice, entren por la puerta estrecha. Y esto nos enseña algo que es sumamente importante, y es que siempre que prediquemos el Evangelio, debemos hacer un llamado a las personas para que hagan una decisión. Siempre que se predica el Evangelio, debemos hacer un llamado a las personas para que hagan una importante decisión, una decisión ineludible. El llamado es arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. No basta con escuchar la predicación sobre la puerta estrecha. Cada persona debe decidir entrar por ella. Ahora, ¿qué es lo que quiere Jesús que usted y yo decidamos aquí? Fíjense, si usted ve a lo largo de este sermón, Jesús ha establecido una serie de contrastes. Una serie de contrastes. Dos tipos de justicia. La humana, la divina. Dos tipos de tesoro. Terrenales, celestiales. Dos amos. Las riquezas, Dios. Ahora tenemos dos puertas. Dos puertas. Solo hay dos puertas entre las que todas las personas tendremos que decidir entrar por una de ellas. Y el mandato de Jesús
es que entremos por la puerta estrecha. Ahora, déjeme decirle, cuando usted lee en español, quizás no vea el matiz que hay detrás de esto, ¿verdad? Esa puerta es tan estrecha que solamente puede pasar una persona a la vez. Una persona a la vez. La palabra no solo significa que es sumamente estrecha, sino que es difícil entrar por ella. Es difícil acceder, pasar, entrar por esa puerta. De hecho, para poder entrar por ella, la persona tiene que esforzarse. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el pasaje paralelo, en Lucas 13:24. Lucas 13:24 dice así: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. ¿Lo ve ahí? Esfuércense. O sea, para entrar por la puerta estrecha, tienes que reconocer en primer lugar que tú eres pobre de espíritu, que estás en bancarrota espiritual, que no hay nada que tú puedas ofrecerle a Dios. Tienes que rendir todo tu orgullo. Tienes que dejar atrás todas tus pretensiones. Para entrar por la puerta estrecha debes estar dispuesto a arrepentirte de vivir según tus propios términos y tienes que abrazar el señorío de Jesucristo. Muchos predicadores modernos hacen parecer como que es sumamente fácil convertirse en cristianos y ser salvos. Les hacen creer a los pecadores que no necesitan arrepentirse de sus pecados, que pueden tener a Cristo y seguir viviendo en pecado, en rebelión o como ellos quieren vivir. Y es por eso que muchas personas creen equivocadamente que ya son cristianas sencillamente porque hicieron una profesión de fe y un día llamaron, como dicen los predicadores, vinieron al altar. Sabe que en el Nuevo Testamento no hay altar, ¿no? El altar era algo que pertenecía al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. No hay templos en el Nuevo Testamento. El templo de Dios es la iglesia, somos nosotros. No hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. Todos los creyentes somos sacerdotes. No hay altar en el Nuevo Testamento. Pero si hay un llamado al arrepentimiento. Muchas personas han hecho una falsa profesión de fe. O creen que porque asisten a una iglesia ya son salvos. Aún cuando no se aprecian en su vida frutos dignos de arrepentimiento y no hay evidencia de una vida transformada, de una vida regenerada, de una vida cambiada por el poder de Dios. Y tristemente muchos están engañados. ¿Sabe? Si usted piensa bien en lo que representa esta puerta estrecha, queda muy claro, amado hermano, que esto tiene que ver con la relación que usted y yo tenemos con Cristo. De eso se trata. La relación que tenemos con Jesús. El punto de entrada a la puerta estrecha es Cristo mismo. Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta. Yo soy. ¿Sabe? Ese yo soy tiene implicaciones eternas, porque ese yo soy es el mismo yo soy en el libro de Éxodo cuando Moisés preguntó, si los hijos de Israel preguntan quién me envió, dile yo soy me ha enviado. Jesús está reclamando ser divino, ser Dios. Yo soy, dice Jesús, la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. O sea, la entrada a la salvación, la puerta de entrada a la salvación, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. No es la religión, no es tu rito, no es lo que tú haces. Es tu fe en Cristo. Es entender quién es Cristo, entender su obra de redención. Y eso significa que todo aquel que escucha el Evangelio
debe tomar la decisión personal de recibir a Cristo por la fe o rechazarlo. Y esa decisión es la que define su destino eterno. Como vimos en Juan 3, 16 al 18, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha rechazado la gracia que Dios nos ofrece a través del unigénito Hijo de Dios. Así que debes comprometerte a venir a Cristo, porque Él es la única puerta que conduce a la salvación eterna. Su demanda para todos aquellos que quieren seguirle, que quieren ser sus discípulos, es difícil. Es difícil. ¿Sabe? Cuando los predicadores dicen, no te preocupes, es muy fácil venir a Cristo. No, si usted ve los mensajes de Jesús, Jesús parecía como que cada vez que enseñaba le ponía obstáculos a las personas. En Mateo 16, 24 vemos su demanda para aquellos que quieren seguirle. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Déjame decirte, el cristianismo no es la religión de la autorrealización. Lo que enseña la teoría de la prosperidad, que vas a ser rico, famoso y exitoso por tener a Jesús, no es lo que la Biblia enseña. Jesús nunca enseñó eso. ¿Ok? El cristianismo no es la religión de la autorrealización, sino la religión de la autonegación. Y no voy a enfatizarte eso mucho porque un poquito más te lo voy a explicar un poco más detalladamente. Así que cada vez que usted y yo le predicamos el evangelio a una persona, debemos hacer un llamado para que esa persona se arrepienta y ponga su fe en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Para que la persona decida si acepta la gracia que Dios nos ofrece en Cristo, si recibe la gracia que Dios nos ofrece en Cristo o si la rechaza. Pero debemos hacerle saber que si entra por la puerta estrecha, potencialmente les costará todo y todos, incluso el control de sus propias vidas. O sea, Jesús dijo que el que no ame a Él más que a padre o madre o que a su familia no es digno de Él. Él está por encima de cualquier otra cosa. Debemos estar dispuestos a renunciar a todos y a todo por amor a Cristo. Como dijo Pablo, por amor a Cristo lo he perdido todo, lo tengo por basura por ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Cristo es la perla de gran precio. No hay nada ni nadie que se pueda comparar con Él. Así que la primera pregunta de aplicación en esta mañana entonces es, ¿has recibido a Jesucristo realmente como tu Señor y Salvador? Déjeme decirle, las dos puertas llevan a dos sendas o a dos caminos, como usted quiera decirle. Estas dos puertas llevan a dos sendas o a dos caminos. Jesús nos dice que hay dos sendas, una amplia y la otra angosta. Y la pregunta es, ¿por cuál de ellas estamos caminando y vamos a continuar? Vamos a ver en primer lugar la senda amplia. Dice el verso 13, amplia es la senda. O sea, note que aquí Jesús habla que de la puerta ancha. La puerta ancha conduce a una senda amplia o ancha que es muy fácil de transitar. Ya vimos que la puerta estrecha va a conducir una senda difícil, pero la puerta estrecha es difícil de entrar, pero en cambio la puerta ancha conduce a una senda amplia que es fácil de transitar. ¿Por qué? Porque en esa senda, hay espacio de sobra. ¿Para qué? Para que muchas personas entren. Aquí no es uno solo a la vez, aquí entran en grupos grandes. Y para que cada cual vaya por la dirección que desea, vaya por el camino que quiere. Dentro de esa senda hay muchos senderos, hay muchas vías, y cada cual va en su propia dirección. Y aquí el Señor se está refiriendo al sistema del mundo. En el sistema del mundo
hay mucho espacio para la diversidad de opiniones y para la laxitud moral. El sistema del mundo es la senda de la tolerancia y de la permisividad. Cada cual puede vivir como bien le parezca, como le da la gana. Como explica el doctor MacArthur, John MacArthur, para ser aceptados en ese grupo grande y diverso, lo único que debes hacer es profesar a Jesús o al menos ser religioso. El pecado se tolera, la verdad se modera y la humildad se ignora. La palabra de Dios se alaba, pero no se estudia. Y las normas divinas se admiran, pero no se siguen. Este camino no requiere madurez espiritual, carácter moral, ni compromiso y ningún sacrificio. Se trata de la senda fácil, del camino fácil. Tristemente, ese es el camino que siguen la mayoría de las personas. Por eso no es de extrañar que el Señor dijo que muchos son los que entran por esta senda amplia. ¿Sabe? En una encuesta realizada por el Ministerio Ligonier llamada El Estado de la Teología, que tiene como propósito analizar lo que la gente de hoy cree sobre las doctrinas claves de la fe cristiana, se demuestra que casi la mitad, escuche bien lo que voy a decir, casi la mitad de los que dicen ser cristianos evangélicos, ¿ok? Cristianos evangélicos, el 47% afirma que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. O sea, es la creencia popular, ¿verdad? Como dijo mi hermano ahorita, como el famoso refrán decía, todos los caminos conducen a Roma. Y era verdad en aquel tiempo porque Roma fue uno de los principales constructores de caminos y evidentemente ellos lo construían y llegaban a la capital, ¿cierto? Pero la gente piensa que así como todos los caminos conducen a Roma, todas las religiones conducen a Dios. Ese es el concepto popular. Y 47% de personas que están en iglesias evangélicas creen eso. ¿Creen eso? Así que la enseñanza de la senda amplia contradice las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy, nuevamente, yo soy, y ahora vea a continuación, Él. Ese pronombre personal está en ¿qué? Singular. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, el único camino que conduce al Padre es por mí. Ahora, a pesar de que estas personas se identifican como evangélicos y afirman que la Biblia es la máxima autoridad en la que ellos creen, muchos evangélicos adoptan creencias que no son bíblicas. Tienen convicciones, creencias que no son bíblicas. En la senda ancha se admiten todos los deseos del corazón caído, la lujuria, el orgullo y la codicia. De hecho, se promueven porque eso es lo que enseña la falsa enseñanza de la teología de la prosperidad. La gente quiere ser rica, famosa, exitosa, ¿verdad? Y es lo que promueve, lo que el diablo promueve. Así que para ellos, su creencia está bien. ¿Por qué? Porque en la senda ancha todos piensan de la misma manera. Todos tienen la misma filosofía de vida. Todos son así. Pero Jesús deja claro que esta senda lleva a la perdición. Esta senda lleva a la perdición. ¿Sabe? El Salmo 1:6 dice que el camino o la senda de los impíos perecerá. O sea que esta senda
es la senda de los ateos, es la senda de los que practican cualquiera de las falsas religiones que existen, y aún tristemente es la senda de muchos que profesan ser cristianos, aunque realmente no lo son. Solo aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador andarán por la senda estrecha. Ahora vemos la senda angosta. En el verso 14 dice, angosta la senda. ¿Sabe? El término angosto ahí significa literalmente un camino estrecho, un camino angosto, un camino confinado. O sea, se refiere a que es una senda difícil que está entre dos precipicios a ambos lados. Es un camino duro, angosto. El costo de caminar por esta senda es alto. O sea, las exigencias del Señor, las expectativas del Señor son muy altas. Él pide que usted y yo estemos dispuestos a renunciar a todos y a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así que seguir esta senda, si sigues esta senda puedes perder tu reputación, puedes perder tus bienes, puedes perder tu familia, puedes incluso llegar a perder tu vida. Si recorres esta senda estrecha, lo harás con muy pocas personas a tu lado. Se nos advierte que quienes siguen esta senda serán odiados por el mundo. Juan 15, 18 al 19, Jesús dijo, si el mundo los odia, está hablando a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. En otras palabras, el mundo no va a amar a los verdaderos creyentes. No va a amar a los verdaderos cristianos. Va a amar a los falsos creyentes. Va a amar a los que profesan una fe pero que no la practican. También se nos advirtió en 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y es por eso que Jesús dijo que la senda angosta, la senda estrecha, exige una autonegación absoluta de nuestra parte. ¿Recuerdan que dijimos eso ahorita? Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo. Niégate a ti mismo. Y tome la cruz. ¿Sabe tomar la cruz? La cruz es un símbolo de muerte. Un símbolo de muerte. Significa que debes estar dispuesto a morir a ti mismo, a tus prioridades, a todo aquello que antes valorabas. ¿Ok? La autonegación es la renuncia voluntaria a deseos, placeres, intereses personales, incluso hasta la propia voluntad por causa de Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, cuando transitas por la senda angosta, tienes que entender que estás declarando una guerra contra tres grandes enemigos. Las huestes demoníacas, el mundo y aún nuestra vieja naturaleza pecaminosa caída. Y no es fácil. No es fácil vivir en humildad, santidad y rectitud. En otras palabras, aquellos que creen que el cristianismo es una religión fácil, el cristianismo no es una opción fácil, porque nunca ha sido para las personas débiles de corazón. ¿Ok? Si no estás en esta senda, en la senda hacia Cristo, simplemente te estás alejando de Él. Y ese es el núcleo, ese es el punto de la advertencia del Señor Jesús aquí. El contraste está en estas dos sendas. Y ese contraste se encontraba ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Salmo 1 se dice que la senda o el camino de aquellos que se deleitan en la ley de Dios da fruto y prospera. En cambio, la senda de los pecadores dice que son como la paja
que lleva el viento y que perecerá. O sea, ese es el contraste que viene a lo largo de toda la Escritura. Estas verdades, estas dos puertas y estas dos sendas dividen a toda la raza humana en dos grandes grupos de personas. Dos grupos de personas. No precisamente dos grandes grupos. Esos son los muchos y los pocos. Ahora, ¿en cuál de ellos estamos nosotros? ¿En cuál de ellos estamos nosotros? Vamos a ver primero los muchos. Dice el verso 13. Muchos son los que entran. ¿Por qué? Por la puerta ancha y por la senda ancha. Muchos son los que entran por la puerta ancha y transitan por la senda amplia. ¿Sabe? Y esto es lo triste, amado hermano. A pesar de que muchos profesan creer y piensan equivocadamente que van camino al cielo, a pesar de que hay muchas personas en las iglesias que creen que son cristianas, Jesús dio la siguiente advertencia en Mateo 7, 22 al 23. Note la primera palabra con la que empieza este verso. Muchos me dirán en aquel día. ¿Se da cuenta? Muchos, no pocos, muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican iniquidad. Qué tristeza, qué terrible. Estar sentado en una iglesia durante años, asistir, quizás ofrendar, incluso servir, pero no tener la fe genuina, no tener a Cristo en el lugar que Él demanda de ti y de mí. También dijo en Mateo 22, 14 Jesús, porque muchos son llamados, fíjense, muchos son llamados, ¿pero qué? Pero pocos. Nota el contraste, muchos, pocos, muchos, pocos. Muchos entran por la puerta ancha, muchos entran y van por la senda ancha. Y el punto que estoy tratando de hacer, amado hermano, en esta mañana, es que una simple profesión de fe no garantiza la posesión de una fe salvífica. ¿Sabe? Hay una enseñanza hoy de que no cuestiones tu fe. Si tú hiciste una profesión de fe, tú eres salvo y no debes dudar nunca de ello. El apóstol Pablo no estaría de acuerdo con esa enseñanza. De hecho, el apóstol Pablo nos da una exhortación muy importante en 2 Corintios 13:5. En 2 Corintios 13:5 Pablo dice, pónganse a prueba para ver si realmente están en la fe. Escuche bien, examínense a sí mismos. O sea, yo no tengo que examinar a nadie. Tengo que examinarme a quién. A mí mismo. Examínense a sí mismos. ¿O no se conocen ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? ¿Cuándo? Hoy. ¿Es Jesús mi Señor y Salvador? ¿Tengo una relación personal con Cristo hoy? ¿Estoy caminando con Cristo? ¿Soy realmente obediente a Cristo? No la profesión de fe que hice hace 10 años. No, que usted vino y lloró y... No. ¿Está obedeciendo a Cristo con su vida cada día? ¿Es Cristo el Señor de tu vida hoy? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Un llamado al autoexamen. Y este es un llamado muy, muy importante. Es un llamado muy, muy importante que nos llama a examinar y a poner a prueba la autenticidad de nuestra fe. Ponte a prueba para ver si eres un verdadero creyente, especialmente en un día como hoy, en el cual vamos a participar de la Cena del Señor.
Realmente debemos preguntarnos, ¿es Cristo mi Señor y Salvador? ¿Sabe? Hay gente que dice que uno puede recibir a Cristo como Salvador y no recibirlo como Señor. Eso es falso. Eso es falso. Jesús no va a ser Señor de nadie que no va a ser Salvador de nadie que no sea Señor, del cual Él no sea Señor. El creyente genuino siente convicción y dolor cuando peca y se arrepiente. Procura obedecer las enseñanzas de la palabra y busca con todo su corazón glorificar a Dios con su vida. Son marcas que identifican a un creyente genuino. Un creyente falso va a pecar y no va a sentir convicción. Un creyente falso va a tratar de vivir una doble vida. Va a tratar de vivir el domingo, de mostrar santidad cuando está entre los hermanos, y el lunes va a vivir como quiere. Y es por eso que mucha gente dice, son hipócritas los cristianos. Así que la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, ¿realmente Cristo mi Señor y Salvador? Cristo demanda todo de nosotros. Demanda que le entreguemos el control absoluto y total de nuestras vidas. Y es por eso que el cristianismo es algo que solo unos pocos practican. El Señor nos dice que la puerta estrecha y la senda angosta, dice en el verso 14, pocos, fíjense bien, pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Déjenme decirles, Jesús dejó claro que en todas las iglesias habría trigo y cizaña. Trigo y cizaña. Muchos profesan tener fe, pero no dan evidencias de una fe genuina. Tienen una fe muerta, una fe de palabras, no de hechos. No obedecen la palabra y no dan evidencia de una vida realmente transformada por Cristo. Hablándole a sus discípulos, Jesús dijo lo siguiente en Lucas 12:32. No temas, escuche bien, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Fíjense, Jesús dijo que su rebaño era como pequeño, ¿sabe? Y la palabra que usa ahí en el griego, micrón, significa, no solamente pequeño, significa muy pequeño. ¿Entendió eso? Pequeño, bien pequeño. A lo largo de toda la Biblia se deja claro que el verdadero pueblo de Dios siempre ha sido un pequeño remanente. Un pequeño remanente. Y si usted no me cree, vamos a leer dos textos bíblicos rápidamente, ¿verdad? Romanos 9:27. ¿Sabe? Pablo está hablando ahí de algo que dijo Isaías. O sea, no es algo que simplemente dijo Pablo. Ahora lo vemos aquí. Pero Pablo está diciendo que está usando el texto de Isaías para enseñarnos algo, ¿verdad? Dice, Isaías también es clava en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, o sea, aunque sea un grupo que numeroso, grande, ¿cierto? Dice, solo el remanente será salvo. ¿Se da cuenta que no todos los judíos por ser judíos eran salvos? ¿Se da cuenta de que el hecho de que ellos eran descendientes de Abraham, el padre de la fe, el hecho de que practicaban el judaísmo, no los hacía salvos? ¿Sabe? Lo está diciendo un judío. Lo está diciendo un judío que era fariseo. Un judío que dijo, yo prefería estar yo bajo juicio y maldición con tal de que mi nación fuera salva. En Romanos 11:5, Pablo dice, y de la misma manera también, ha quedado el tiempo presente un remanente. O sea, fíjense, ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Y el punto, amado hermano, es que cuando se le pide a las personas que decidan, muy pocos son los que realmente están dispuestos a venir a los pies de Cristo en los términos que Él demanda. Las dos puertas y los dos caminos conducen a dos destinos. Vamos a ver que solamente hay dos destinos, la perdición y la vida. Y la pregunta es, ¿a cuál de ellos nos dirigimos tú y yo?
Vamos a ver en primer lugar la perdición. Verso 13 dice, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva ¿a dónde? A la perdición. O sea, todos aquellos que son los muchos que atraviesan la puerta ancha y que transitan la senda amplia, están ahí porque están disfrutando de los placeres temporales del pecado. Se sienten cómodos porque no han tenido que renunciar a nada. Esa senda es fácil de transitar. Y es por eso que la mayoría de las personas la sigue. Ellos consideran que debido a que son mayoría, no pueden estar equivocados. ¿Sabe? Hay un proverbio popular por ahí que dice, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y es lo que la gente piensa. Mientras más gente va, ahí debe ser bueno porque hay mucha gente. Pero esa puerta y esta senda, que es fácil, no los conduce al cielo, sino que es la que los conduce, dice la Escritura, a la destrucción. Y el punto que quiero que entiendas es esto. Toda religión de logro humano, llámese judaísmo, llámese islamismo, taoísmo o cualquier otro ismo, conduce a quienes la practican al juicio y al castigo eterno, y no a la vida. Hay una sola puerta que conduce a la vida. Dice Jesús en el verso 14, pero estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida. Aquellos que entran por esta puerta y transitan por esta senda son los únicos que tienen vida eterna. Déjeme decir algo, todo ser humano tiene un alma eterna. Escuche bien lo que voy a decir. Todo ser humano tiene un alma eterna. Tú, yo, todo ser humano tiene un alma eterna. Y todo ser humano vivirá para siempre. Ya sea en el cielo o en el infierno. Al escuchar este sermón, debemos examinarnos a nosotros mismos. Y debemos tomar una importante decisión. Solo hay dos opciones. No hay más. Solo hay dos puertas, dos sendas y dos destinos. Jesús dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. ¿Sabe? Esa es una invitación a entrar. Y la pregunta en esta mañana es, ¿has entrado por la puerta que es Jesús? Si lo haces, tendrás vida eterna. Y el Señor también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la senda, la única senda que nos va a conducir a la morada eterna, a la presencia del mismo Dios. Es Jesús el camino, la senda por la cual transitas tú. Es Él la puerta y la única senda que te llevará a la presencia de Dios. Y esa es la decisión ineludible que tú y yo debemos tomar hoy mismo. Hoy mismo. Hoy es el día de la salvación. Y si no estás seguro de haber recibido a Cristo por la fe, hoy es el día en que debes arrepentirte de tus pecados y hacerlo. Porque hoy es el día de salvación. Todo aquel, dice Pablo, que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Te invito a orar. Señor, Padre, que en esta hora cada uno de nosotros esté examinando su propio corazón.
Señor, si hay una persona que no está segura, que hoy sea el día en que realmente entienda que ha vivido de espaldas a Cristo y que hoy se arrepienta de ese pecado y reciba a Cristo por la fe. Solamente en Él hay salvación y vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres podamos ser salvos. Te pido, Señor, que en tu misericordia tú obres en cada uno de los aquí presentes. Tú conoces la necesidad que hay, Señor. Si hay alguien que todavía no te conoce, Padre, obra en su corazón, tráele convicción de pecado, justicia y juicio, y permite que hoy sea el día de su arrepentimiento genuino y que entienda que en Cristo está el gozo, la esperanza eterna, la vida eterna. Y Señor, ayúdanos a nosotros también a examinar cómo estamos viviendo. Padre, ayúdanos a vivir de una manera que realmente te traiga gloria. Perdona todos nuestros pecados. Prepáranos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.